Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos al módulo de Entorno Económico. Mi nombre es Gustavo Salazar Otálora y en esta primera unidad vamos a trabajar el tema de la medición del nivel de la actividad económica real, en la cual abordaremos los aspectos más relevantes que nos ayudarán a determinar en términos globales cuál es la situación real del país en materia económica, puesto que por tratarse de temas amplios y complejos, se hará énfasis en los aspectos más relevantes. Obviamente aplican tanto para la realidad colombiana como para cualquier país, puesto que hoy en día se han estandarizado todos estos temas. El propósito de esta unidad es analizar, cuestionar, debatir cuáles son los principales conceptos, variables e indicadores macroeconómicos más utilizados y para ello lo haremos desde dos puntos de vista. En primer lugar, para conocer y estudiar la naturaleza y los métodos de estimación de los agregados a partir de la contabilidad nacional de estos indicadores. Y dos, para apreciar cuál es su alcance como instrumento para analizar el entorno desde una dinámica real, desde una perspectiva real, en qué medida se aplican o no, y qué debate podemos armar en torno a estos conceptos e indicadores. Y los economistas históricamente se han hecho la siguiente pregunta, y es cómo medir el nivel de actividad económica real. Para ello, desde hace varios años, el economista Simon Kuznets, economista ruso-estadounidense, que fue premio Nobel de Economía en 1971 por sus avances en este tema de la economía y la medición de la economía, sobre todo en la economía del bienestar. Él fue quien elaboró las primeras cuentas nacionales modernas. Quería medir lo que era realmente productivo en un sentido significativo, aunque su intención iba más hacia la medición de lo que verdaderamente trae bienestar, es decir, no la producción general como tal, sino la producción que verdaderamente le aporta y genera bienestar. Nosotros encontramos que la producción hoy en día pues, nos interesa más como ingresos, como generación de ingresos, sin importar en qué tipo de producto estemos enfocándonos o qué es lo que estamos ofreciendo. Es decir, si nosotros dentro de la producción total tenemos la producción de armas, pues se convertirá en un producto más que genere ingresos, pero si vamos a medir para qué sirven, cuál es su impacto, pues tendríamos que cuestionarnos también si eso genera bienestar o no. Y bien, aquí aparece entonces el sistema de contabilidad nacional que permite el registro de todas las actividades económicas y la dinámica del mercado desarrollada por los sectores público y privado. Y todo esto se traduce en el Producto Interno Bruto. Este es el indicador que nos ayuda a medir eh, cuál es el tamaño de una economía dentro de una nación, dentro de las fronteras de un territorio. Entonces, mide básicamente la sumatoria de los valores agregados de la producción dentro de las fronteras de un territorio y en un tiempo estimado. Para ello, Samuelson nos dice que es el nombre que le damos al valor monetario total de los bienes y servicios finales que produce un país en un año dado. El PIB, recordemos también que es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Las exportaciones netas son las exportaciones menos las importaciones. El Producto Interno Bruto, también tenemos que diferenciarlo de lo que es el Producto Nacional Bruto. Los países que tienen mayor riqueza normalmente pueden hablar de PNB porque muchas inversiones las tienen en el exterior. Los países de ingresos medios y bajos pues tendrán más que todo inversiones dentro de sus fronteras del territorio y por eso es que se utiliza mucho más el Producto Interno Bruto para hacer la comparación de los países en términos de riqueza. Recordemos que el PIB lo que mide es eso, la producción, pero más como un indicador de riqueza y no como un indicador de bienestar. Para ello tenemos dos métodos para calcularlo, entonces, por el lado de los flujos de productos o por el lado de los ingresos que genera ese flujo de productos. El flujo de productos es el flujo real, los movimientos de bienes y servicios y el mercado de factores de producción.
Y el flujo de ingresos tiene que ver más con el flujo monetario que facilita o que genera las contrapartidas necesarias para que se dé el flujo real. Estos dos flujos los encontramos dentro del flujo circular de la actividad económica. Aquí surge la siguiente pregunta y es, ¿cuál es la entidad encargada de las cuentas nacionales en Colombia y cómo lo hace? La entidad que se ha especializado en el manejo de las cuentas nacionales es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y lo hace con base en una variedad de fuentes e instrumentos, tales como de la mano de otra entidad como es la DIAN. Entonces revisan las declaraciones de renta, las declaraciones de IVA, las estadísticas de ventas de las empresas, tanto al por mayor como al por menor, y las estadísticas de empleo, porque sabemos también que los ingresos que generan los empleos se miden dentro del Producto Interno. Y hay dos enfoques, entonces podemos nosotros calcular el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, y para ello se tiene en cuenta el consumo total de los hogares, de las familias, de bienes y servicios, pero que hayan sido producidos en el país. Por ello, del total de consumo tendríamos que descontar nosotros los productos que han sido importados, comprados en el exterior y traídos a Colombia. El otro enfoque es por el lado de los ingresos. Entonces, las empresas le pagan a las familias por participar en esa producción, es la remuneración de los factores productivos. Entonces les pagarán por salarios por su trabajo, les pagarán intereses por el capital, les pagarán renta por el alquiler de activos, o les pagarán dividendos o rendimientos por las acciones y el capital invertido en las empresas. Y aquí encontramos que para las familias es un ingreso y para las empresas es un costo. Entonces podemos medirlo de esas dos formas, desde el punto de vista del gasto o desde el punto de vista de los ingresos. Y aquí surge otra pregunta, y es ¿cuál es la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real? Entonces, el PIB nominal pues, es básicamente el cálculo a precios corrientes de la producción total de un país en un año específico, en un periodo específico. Cuando el PIB cambia de un periodo a otro, podemos decir que hay una variación más generada por el incremento de los precios o la inflación o por las cantidades. El PIB nominal nos puede reflejar un incremento en el PIB de un periodo a otro, pero si es a precios corrientes, puede ser simplemente por efecto de la inflación y la producción es la misma de un año a otro. Entonces nos resulta mucho más útil para hacer análisis del entorno la revisión del PIB real. El PIB real sí nos muestra una productividad física, un crecimiento de la producción de un periodo a otro, y para ello tendremos nosotros que tomar precios constantes o precios de un año base para hacer la comparación y debemos quitar, si los tenemos en precios corrientes para convertirlo a precios constantes o PIB nominal a PIB real, debemos descontar todos los efectos de la inflación y esto es lo que conocemos como el deflactor del PIB. Ese sí nos muestra una tendencia más cercana y más real del comportamiento de la economía en un periodo de tiempo estimado. En Colombia, se adoptó desde hace algunos años, desde el 2015 para acá, un indicador de seguimiento a la economía. También al revisar que muchos países tenían indicadores similares como Chile, Perú, Brasil y México, y por ello se creó este indicador de seguimiento a la economía, el cual ayuda a conocer puntos de quiebre de la realidad económica del país en el corto plazo. Sirve también para anticiparse y tomar decisiones en materia de política económica. Por ejemplo, cuando el Banco de la República dice vamos a hacer una reducción de las tasas de interés para facilitarle el acceso al crédito a los empresarios, abaratarles el crédito, y lo puede hacer basado en indicadores de corto plazo como este. Mide más la tendencia y no los valores, es decir, mide más el crecimiento en términos relativos y no en términos de valores, por ejemplo, en dinero, en cuánto creció la producción, sino hablamos más en términos de porcentajes, en términos relativos. Y su cálculo se hace en el corto plazo, en meses, en trimestres, y obviamente si tenemos el acumulado de estos, encontraremos el comportamiento anual. Este indicador básicamente tiene tres características y es la primera es que proporciona una medida
de la evaluación o de la evolución, mejor, de la actividad real de la economía en el corto plazo, y se hace ajustado todo esto a la metodología utilizada en las cuentas nacionales de lo que hace el DANE. Dos, también está compuesto por una serie de indicadores mensuales que muestran el comportamiento de las actividades económicas reales de los diferentes sectores y permite identificar la estacionalidad, la tendencia de acuerdo con el ciclo y el comportamiento de la economía. Entonces, esto nos puede mostrar variaciones del acumulado del año, la variación mensual en el comportamiento de la producción y pues también podemos observar en términos anuales. Este también es calculado por el DANE en las cuentas nacionales. Bien, los invito a realizar la lectura de la unidad didáctica número 1, revisar el material de apoyo en el cual van a encontrar una serie de artículos, ensayos y documentos que permiten profundizar estos relevantes temas y pues utilizar al máximo todas las herramientas que nos presenta la plataforma virtual. Entonces, hasta una próxima oportunidad.